Después de visitar la iglesia de Éfeso y de Esmirna, hoy les traigo un recorrido por la tercera iglesia del libro de Apocalipsis, Pérgamo, conocida nada más y nada menos como el lugar donde mora Satanás. Aquí, entre templos paganos y culto al emperador, los primeros cristianos tuvieron que mantener su fe. En este video te voy a dar un recorrido completo por Pérgamo y te voy a contar más acerca de la historia de esta iglesia y el mensaje profético que Cristo le dejó a esta iglesia en el libro de Apocalipsis. Así que comencemos con el video. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Berlín y si esta es la primera vez que estás viendo uno de estos videos, no olvides suscribirte aquí abajito, activa la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que subo un video. Sí, tú y tú. Amigos, disculpen, hace demasiado aire y es porque nos encontramos justamente en una colina en la ciudad de Pérgamo. Así es amigos, Pérgamo, la misma iglesia que es parte de las 7 iglesias mencionadas en el libro de Apocalipsis. La palabra de Dios nos describe esta ciudad como la ciudad que mora donde está el trono de Satanás. Pero ¿sabías por qué Cristo utilizaría esa expresión para referirse a la iglesia de Pérgamo? La iglesia que mora donde está el trono de Satanás, lo cual es súper interesante. Bueno, en este video te llevaré por un recorrido de las ruinas de Pérgamo y te voy a mostrar la razón por la cual Cristo dice que aquí estaba el templo de Satanás. Así que bueno, acompáñame a descubrir las ruinas de esta ciudad, donde te contaré más a detalle acerca de la historia de esta iglesia que vivió justamente aquí y por qué Cristo dice que aquí estaba el trono de Satanás. Así que comencemos. Para llegar a las ruinas de la antigua ciudad de Pérgamo, es necesario llegar primero a la ciudad de Bérgama. Bérgama es la heredad moderna de la histórica Pérgamo. Es una ciudad encantadora, llena de vida y de historia. Entre sus calles, lo cotidiano convive con lo milenario. Aquí, cada rincón parece guardar un eco del pasado. Las ruinas de Pérgamo se encuentran justo en lo alto de una colina, de más de 300 metros de altura. Un emplazamiento que en la antigüedad otorgaba a la ciudad una vista privilegiada y una posición estratégica. Para llegar hasta allá, el camino es empinado y sinuoso. En nuestro caso, viajábamos en un automóvil estándar y mi mamá al volante debía sortear pendientes muy pronunciadas, cuidando que el motor no se apagara. Entre nervios y miedo avanzábamos con determinación, sabiendo que Dios nos acompañaba en este camino. Desde las alturas, el paisaje es sencillamente espectacular. Un valle cubierto de vegetación, atravesado por los ríos Selinus y Setius, cuyas aguas han acompañado a esta tierra a lo largo de milenios. Al llegar a la entrada del sitio arqueológico, encontramos una avenida repleta de puestos que exhiben recuerdos y artesanías, réplicas de templos, columnas, estatuas de emperadores romanos y deidades grego-romanas. Incluso había lámparas al estilo de Aladino. Entre todas estas piezas me llamó particularmente la atención una estatua, un hombre sosteniendo un globo sobre sus hombros. Esta imagen corresponde al titán Atlas de la mitología griega, condenado, según la leyenda, a cargar el cielo por toda la eternidad. Y verlo aquí refuerza la atmósfera imponente de Pérgamo. Ali. Ali. Okay. What do you like it? I will up you the best price, no problem. Thank you. Don't forget me. Okay. We won't forget you. I am still here, I am here. Good shop, good price here. Hello. Hijos, no, qué imponente se ve. Y mira este tipo de, mira estas libretas. Ay, mira para hablar. Dice The Seven Churches y esta es la parte oeste de Turquía con las 7 iglesias. So cool. Ah, mira ahí atrás. Ah, ok. Oh, están súper padres. Amigos, entrando aquí, por allá tenemos la entrada y a nuestra izquierda está esta imagen de la antigua ciudad de Pérgamo. Pérgamo estaba sobre este grande cerro. Todo esto era la ciudad antigua de Pérgamo. Así es como se veía, completamente en cerro. Si se pueden dar cuenta, literalmente estamos encima de una montaña. Aquí podemos ver cómo tenían los templos, ¿verdad? A Zeus. Y aquí tenemos lo que viene siendo un coliseo romano. Así es como lucía la ciudad de Pérgamo en los tiempos cuando Juan el apóstol estaba escribiendo el Apocalipsis y le estaba mandando este mensaje justamente a la iglesia de Pérgamo. Ellos vivían aquí
y habitaban, como dice la palabra de Dios, donde mora Satanás, donde está el templo de Satanás, porque aquí estaba el templo de Zeus. Vamos a conocer las ruinas de esta ciudad donde vivían los creyentes de la iglesia de Pérgamo mencionada en Apocalipsis. Ok, caminamos rumbo para acá. Quiero que vean, aquí nos dice que para allá quedan todos los templos y los antiguos lugares, pero quiero que vean toda la ciudad de el nuevo Pérgamo, por así decirlo. O sea, estamos muy arriba, amigos. De hecho, ahorita veníamos muy nerviosas porque rentamos un carro estándar. Mi mamá sabe manejarlo, yo también, pero en las subidas en un cerro, amigos, es complicado. Y ya teníamos varios años sin usar un estándar, así que fue un poco de miedo que nos dio. Pero aquí podemos ver antiguas ruinas, ¿verdad? Y podemos ver la bella vista de Pérgamo. Bueno, de la nueva ciudad de Pérgamo, porque sabemos que aquí está la antigua, de los tiempos de Juan el Apóstol. Ok, vamos a caminar rumbo para acá, mientras les cuento un poco sobre la iglesia de Pérgamo, sobre esta ciudad de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo, como pueden ver, está localizada en una colina con vista al valle del río Caicos. Y algo interesante, amigos, es que justamente esta ciudad nació con un templo dedicado al César. Eso significa que esta ciudad le rendía muchísimo tributo al César y al Imperio Romano. Y eso era un gran problema para el cristianismo, ya que los cristianos, amigos, en aquel tiempo no iban a adorar al César y no iban a confesar con su boca que el César era su Señor, ya que nosotros como cristianos solamente tenemos un Señor, quien es Yahshua, nuestro Mesías. Por esa razón, aquí en el sur de Asia, del continente asiático, que en este caso sería el país de Turquía, la cual era una ciudad muy devota al Imperio Romano, muy devota al César, fue muy difícil para la iglesia cristiana estar acá, porque sufrían persecución diariamente. Y de hecho, las 7 iglesias de Apocalipsis están justamente aquí en Turquía, muy cerca la una de la otra. Y como sabemos, el Imperio Romano está lleno de paganismo, de idolatría, y esto ocasionó que muchas de las iglesias mezclaran lo de Dios con los ídolos paganos. Por esa razón, muchos lamentablemente celebran Navidad, que son fiestas paganas romanas, el Día de Muertos, el Día de San Valentín, etc. Todo esto viene de la antigua Roma pagana, que lamentablemente, como muchos cristianos, para poder sobrevivir, tuvieron que adaptarse e incluirlo en su fe cristiana. Pero Cristo les advirtió en el mensaje a las 7 iglesias, los regañaba acerca de esto, que no lo hicieran, que no mezclaran esto pagano con lo de Dios. Por acá podemos ver más ruinas, tenemos todos estos barrotes blancos. Justamente aquí nos dice que aquí abajo está el anfiteatro. Aquí nos dice toda la información y lo vemos por acá, está justamente aquí abajo. Está muy empinado, amigos, voy a tratar de mostrárselos. Amigos, nos da un poco pendiente bajar, porque el aire está muy fuerte y pues nos puede tumbar. Literalmente quiero que vean, o sea, está muy alto, amigos, o sea, es impresionante. Estaba toda la ciudad en una colina. ¿Qué es esto acá? Uy, pensé que era un pozo, pero quiero que vean, por allá se ve el anfiteatro. Súper impresionante, de verdad no entiendo cómo bajaban, o sea, está muy empinado. Es súper impresionante. Hijos, no, o sea, incluso aquí hay asientos. Está muchísimo, muy alto. O sea, no se imaginan lo impresionantemente alto que está. O sea, da un miedo horrible. O sea, comparen ese ser humano de por allá, ese señor, con toda la inmensidad de esto. El Gran Teatro de Pérgamo en su época podía albergar unas 10,000 personas. Imagínate, 78 filas de gradas, casi como una montaña de asientos, y a unos 36 metros de alto. Es tan empinado que aún hoy mantiene una acústica impresionante, tanto que puedes ponerte arriba y escuchar perfectamente lo que dice alguien desde abajo, sin amplificadores ni nada. Y algo fascinante también es que no tenía un escenario fijo. En lugar de eso, usaban una plataforma de madera que podían quitar para así no bloquear la vista, para que así el público pudiera seguir viendo el valle mientras disfrutaban de la función. Esto era una arquitectura ingeniosa para la época, lo cual nos demuestra que incluso hace 2000 años ya sabían cómo impresionar al público. Por allá podemos ver más ruinas. Ahí hay algunas personas también y podemos ver las ruinas, todos los barrotes tirados, destruidos completamente. Y este es como tipo la muralla de la ciudad. Desde aquí se puede ver todo prácticamente. Pero vean esas como puertas de ahí abajo. Y ese supongo que es el templo de Zeus, no lo sé, vamos a ver si lo es.
Pero de verdad, qué vista tenía la gente de aquí, qué vista tan bonita. Pero qué peligro, de verdad, vivir en esta ciudad. ¡Hola! Ok, podemos ver aquí, amigos. Ya nos vinimos justamente de aquel lado. Podemos ver de este lado todas estas rocas, esta destrucción. Y por acá también hay muchísimo, la verdad. Es súper impresionante poder ver todo esto, amigos. Ni siquiera sé cómo describirlo. Todas estas construcciones romanas antiguas. O sea, es realmente impresionante saber que personas de aquella época tocaron esto, incluso cristianos que estuvieron batallando con su fe, batallando con ser cristianos. O sea, nosotros podemos caminar aquí libremente diciendo que somos cristianos, pero ellos no podían hacerlo en esta ciudad, en estos mismos caminos. Por acá también podemos ver que podemos pasar por aquí para entrar a lo que viene siendo la muralla de la ciudad. Así que vamos a pasar. Qué padre, de verdad, qué emoción. Oh, wow, aquí se ve un poco más completo la construcción, porque obviamente allá afuera se ven muchas ruinas, pero aquí nos podemos dar una idea de cómo eran estas construcciones romanas. Mientras caminamos al punto más alto de toda la ágora de Pérgamo, te quiero contar la razón por la cual Cristo llama a Pérgamo el lugar donde está el trono de Satanás. Y esto es porque era el centro del culto pagano. Aquí había un altar a Zeus tan impresionante que visto desde lejos parecía un trono imponente. Tenía relieves fantásticos que mostraban la batalla entre los dioses y los gigantes. Hay incluso referencias de que esta era una puerta abierta a idolatrías, ofrendas y falsos dioses, e incluso había rituales de sanación que incluían sueños y serpientes. Y probablemente te estás preguntando, ¿quién era Zeus? Bueno, en la mitología griega, Zeus era considerado el dios del cielo, del trueno y del rayo, e incluso se le llamaba rey de los dioses. Los griegos lo veían como el gobernante supremo del Olimpo, el que tenía la última palabra sobre todos los demás dioses, e incluso se le representaba como un juez supremo que gobernaba al estilo de los hombres y de las naciones. Esto suena muy familiar, ¿cierto? Si lo vemos desde la perspectiva bíblica, el título de Rey de los Dioses es una imitación blasfema del título que solo le pertenece al Dios verdadero, el Rey de Reyes, Señor de Señores y Dios de Dioses. Zeus, con su imagen de poder absoluto, trueno y rayo en mano, es prácticamente un reemplazo pagano que quiere ocupar el lugar que le corresponde solo a Yahweh, al Dios verdadero. ¿Ahora entiendes por qué razón Cristo se refería a este lugar como el trono de Satanás? Es porque aquí estaba el gran altar a Zeus, y para los cristianos del primer siglo, vivir en una ciudad que exaltaba a un dios falso como supremo era como vivir en medio del dominio espiritual del enemigo. Literalmente era como si estuvieran viviendo en el mismo infierno. Cuando Cristo le dice a la iglesia, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás, ese trono que menciona Cristo no solo hace referencia al altar de Zeus, sino también al culto imperial romano. Ambos eran expresiones de adoración falsa, uno hacia un dios mitológico que imitaba al Dios verdadero y el otro hacia hombres emperadores que se hacían pasar por dioses. En otras palabras, Pérgamo estaba llena de símbolos y autoridad y poder que competían directamente con el reino de Cristo. Lo más curioso es que hoy no podemos ver las ruinas del altar de Zeus, ya que este altar no está aquí. Fue trasladado pieza por pieza a Berlín a finales del siglo XIX y fue reconstruido en el Museo de Pérgamo en Berlín. Hoy en día solo quedan las bases donde estaba originalmente. Y es un recordatorio potente de cómo la historia pagana sigue siendo adorada y se lleva lejos, literalmente. Es impresionante ver todo este pasillo de toda esta estructura. Oh, wow, vean por acá. Hay muchísimas piedras. Déjenme ver si puedo meter la cámara. Sí puedo meterla. Quiero que alcancen a ver cómo se ve allá al fondo. Es literalmente una pared de piedra con muchas más piedras que probablemente utilizaban para estas construcciones. Vamos más para adelante. Algo también interesante acerca de la ciudad de Pérgamo es que no solamente tenían un templo dedicado al César, sino que también tenían un templo a Zeus, uno de los dioses griegos más famosos, amigos. Y por esa razón, amigos, imagínense, vivían en una ciudad, encima de una colina, que tenían
un templo para adorar al César. Adoraban al Imperio Romano a más no poder y también adoraban a Zeus. Por esa razón, Cristo le dice a la iglesia de Pérgamo que Él sabe dónde habita, que habitan donde está la silla de Satanás, donde está el templo de Satanás. Y por esta razón lo dice Cristo, porque justamente aquí estaba el altar a Zeus, el altar al César. Había demasiada idolatría, demasiado paganismo. Una cosa asquerosa, amigos. Obviamente celebraban la fiesta de Saturnalia, que es lo que nosotros conocemos como Navidad hoy en día. Por eso les digo, es importante aprender sobre esta historia del Imperio Romano para no caer en esas tradiciones paganas del imperio. Porque es muy peligroso nosotros como creyentes seguir adorando estas prácticas romanas. Y lo digo en serio, o sea, la iglesia de Pérgamo, los cristianos que vivían acá, realmente era vida o muerte. Ellos sí la tenían difícil, pero nosotros, nadie nos amenaza. Por lo tanto, ¿por qué seguimos adorando a Roma y sus fiestas paganas? Ellos lo tenían que hacer porque si no, perdían su vida. Y aún así, muchos valientes preferían perder su vida que traicionar a Cristo. Pero nosotros, amigos, a nosotros no nos amenazan. Y aún así, traicionamos a Cristo celebrando a demonios. Hay que tener cuidado con eso. Ahora estamos a punto de conocer y subir al punto más alto de todo, donde se encuentra el templo de Trajano. Trajano fue uno de los emperadores romanos más exitosos, conocido por expandir las fronteras romanas y por sus grandes obras públicas. También era muy apreciado por el Senado romano, tanto que después de su muerte se convirtió en un modelo de buen emperador para las generaciones siguientes. En Pérgamo, el templo a Trajano fue construido en su honor y también en honor al emperador Adriano, esto como parte del culto imperial. Aquí se veneraba al emperador romano como si fuera un dios, algo que en la Biblia se considera idolatría. Así que nos podemos dar cuenta por qué razón Cristo llamaba este lugar el trono de Satanás. Literalmente tenían idolatría a los emperadores romanos y también a Zeus, un dios griego. Zeus. Estamos, amigos, en lo que viene siendo estas piedras, ¿verdad? Que están justamente enseguida. Podemos ver también todas estas ruinas por acá y esos barrotes de por allá. Por allá vemos a mi mamá, no puedo acercarle más porque está muy lejos. Vean nada más qué impresionante. Es muy bonito estar acá y poder presenciar todas estas estructuras antiguas, sea lo que sea, ¿verdad? Poder presenciar la historia en estos tiempos. Quiero que vean nada más esta piedra de por acá, que son pues piedras que utilizaban los romanos. ¡Wow! De verdad que la calidad es impresionante, amigos. Es realmente de lujo y como sabemos pues es un templo dedicado a su Dios. Por lo tanto, no sé qué material sea esto porque realmente no estoy familiarizada con los materiales de construcción, pero se nota que es algo caro, amigos, caro. Algo de buena calidad. Es impresionante poder tocar esto, o sea, saber cómo se sienten estos materiales. Vean estos dibujos, es impresionante, súper impresionante. Y ver cómo Dios destruyó todo este templo, ¿verdad? Él lo destruyó. Pero miren, podemos ver que así es como se veía en aquel tiempo. Aquí nosotros estamos justamente en esta parte, que son estos barrotes de por aquí, que van hasta allá, y esa parte del medio es justamente esta construcción. Entonces tenemos una idea de cómo se veía. ¿Les interesaría, amigos, que subiera para allá, justamente al templo? Coméntenme acá abajo si les gustaría. Así que bueno, vamos para allá para mostrárselos, a ver si hay forma de subir. Como vimos en la maqueta, las escaleras tienen que estar de este lado. Algo interesante, amigos, es que en el siglo XIX trasladaron el templo de Zeus a Berlín, en Alemania. Así que no sé cómo sentirme en estos momentos, porque como saben, mi nombre es Berlín, lo cual es... No sé, me siento extraña que justamente en una ciudad que lleva mi nombre esté el templo de Zeus. Tiene como una conexión con el símbolo nazi, así que es súper interesante eso, es como una historia muy interesante. Ahora vamos a analizar lo que dice el libro de Apocalipsis acerca de esta iglesia, la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, aquí se está refiriendo a Cristo. Dice Cristo, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Esta era una referencia, como podemos ver, al altar de Zeus y al culto al Imperio Romano. Pérgamo era literalmente, amigos, el Vaticano del culto al emperador romano. Dice Cristo, con todo permaneces fiel a mi nombre. No has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás.
Esto se refiere a que a pesar de que los creyentes vivían entre tanta idolatría, rodeados de tanta idolatría, aún así permanecían fieles a Cristo. También se menciona a Antipas, el testigo fiel, el cual fue prácticamente el primer mártir cristiano conocido en Pérgamo. Al parecer, él fue asesinado aquí en Pérgamo, donde habita Satanás, justamente por ser cristiano. Yeshua le da el título a Antipas de mi testigo fiel. O sea, no estamos hablando de cualquier creyente. Ahora, para entender un poco el contexto sobre Antipas, hay que recordar cómo era Pérgamo en esa época. Pérgamo era como Las Vegas espiritual del mundo antiguo. Tenían culto a Zeus y al Imperio Romano, en donde había que adorar al emperador como un dios. Y esto no era opcional. Si no lo hacías, te podían acusar de traición al imperio. Antipas, por lo que cuentan las tradiciones cristianas, no se quedó callado. Él predicaba contra toda esta idolatría y decía claramente que solo Yeshua, el Mesías, era el Señor, el Rey, no el emperador romano. Claro que eso no le cayó nada bien ni a las autoridades romanas ni a los sacerdotes paganos. La historia dice que lo mataron de una manera brutal. Lo metieron dentro de un toro de bronce hueco. Sí, así como lo escuchas, era una figura en forma de toro. Y por debajo le prendían fuego hasta que el metal en forma de toro, con Antipas adentro, se ponía al rojo vivo. Ahí adentro morías lentamente. Y el diseño en forma de toro hacía que los gritos sonaran como rugidos, como si el toro rugiera. Una tortura horrible. Lo más probable es que esto era como una ofrenda macabra frente al altar de Zeus. Imagínate, un siervo de Cristo siendo quemado frente a lo que la Biblia llama el trono de Satanás. Al final, Antipas se convierte en el ejemplo de alguien que no negoció su fe. Prefirió morir antes que doblar rodillas ante el César o ante cualquier dios falso como Zeus. Y eso es lo que Yeshua resalta. Mi testigo fiel. Es un llamado a que, aunque estemos rodeados de un mundo lleno de distracciones, mentiras y falsos dioses, sigamos firmes siguiendo a nuestro Mesías Yeshua. Sabemos que a pesar de que Antipas sufrió, al final obtuvo su recompensa. Y aparte fue nombrado en el libro de Apocalipsis, en la misma palabra de Dios. Pero aquí es donde Cristo les menciona o les reclama unas cosas muy importantes que también aplican para ti, para mí, para todos los cristianos del mundo. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a incitar a los israelitas a comer cosas sacrificadas a los dioses y a cometer fornicación. La doctrina de Balaam, amigos, era prácticamente mezclar la fe con la idolatría y también la inmoralidad sexual. Y también menciona a los Nicolaitas, quien era un grupo que promovía el compromiso con el mundo y el pecado, justamente como lo hacía con la iglesia de Éfeso. Prácticamente, amigos, había cristianos que querían mezclar la fe con la cultura pagana. Y esto suena muy familiar, ¿cierto? Así es, esto suena igual a Roma y prácticamente es muy curioso porque estamos hablando del Imperio Romano. Tenemos la iglesia del primer siglo, la iglesia cristiana, que creció prácticamente en Roma, amigos. Y pues sabemos que más adelante el movimiento protestante se alejó de la iglesia romana, pero realmente, amigos, no se alejó por completo. Muchos cristianos siguen con doctrinas romanas, siguen con todo este paganismo, celebrando Navidad, celebrando el Día de Reyes, celebrando San Valentín, el Día de Todos los Santos. Todas estas son festividades romanas que, como no quisieron dejar de celebrarlas, las mezclaron con el cristianismo, nada más les cambiaron el nombre y le dieron un significado cristiano, pero en realidad el verdadero significado de todas estas fiestas es algo pagano, es algo con los dioses paganos de Roma. Por lo tanto, todo eso que reprendió Cristo en el libro Apocalipsis para la iglesia aquí de Pérgamo, lamentablemente siguió creciendo y ahora está disperso por todas las demás iglesias del mundo cristiano. Todas siguen celebrando la fiesta de Saturnalia, que actualmente la llaman Navidad, la fiesta de Lupercalia, que actualmente la llaman San Valentín, la fiesta de Samhain, que actualmente la llaman el Día de Todos los Santos. Y este mensaje nos dice Cristo tanto a la iglesia de Pérgamo como a nosotros mismos, porque lamentablemente seguimos con lo mismo. Dice, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Aquí Cristo nos muestra que Él no tolera la mezcla espiritual. Él mismo tomará acción contra los que corrompen su iglesia. En la palabra de Dios siempre comparan a la iglesia con una mujer, siempre. Por lo tanto, aquí se nos menciona una mujer, una iglesia
que está haciendo fornicar a los creyentes. Y puede ser que sea una manera física, literalmente, que estén fornicando, pero también es de una manera espiritual, amigos. Cuando tú empiezas a adorar a otros dioses, a rezarle a Zeus, al César, como muchos lo hacían acá, o a pedirle mandas a otros. Hoy en día hay otros nombres para otros dioses falsos o santos, como muchos los mencionan. Empiezan a adorar a estos dioses y eso es fornicación espiritual. Estás cometiendo adulterio, estás convirtiéndote en una ramera. Y justamente esto pasó en Roma, amigos. Si tú vas a Roma, hay muchos altares y muchas estatuas que te dicen que es San Pedro, que es la Virgen María, que es San Juan, pero en realidad son antiguas estatuas de Zeus, de dioses paganos romanos, de dioses griegos, que para no destruir estas estatuas o estos templos simplemente les cambiaron el nombre. Así que tú estás adorando a dioses paganos y no a María, ni a Pedro, ni a Juan, ni a nadie de ellos. Dice Cristo: al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Aquí Cristo nos dice que si nosotros vencemos y no caemos en esta fornicación espiritual, Él nos va a dar del maná escondido, que es prácticamente provisión divina, alimento espiritual verdadero. El maná es mismo Cristo. Y cuando menciona también esta piedrecita blanca, se refiere a un símbolo de aceptación. O sea, si te da Cristo una piedrecita blanca es porque eres acepto, y es porque esto se utilizaba en los juicios romanos. Cuando eras acepto te daban una piedrecita blanca. Vean la bella vista de por acá. Por allá también podemos ver lo que queda de algunos barrotes que estaban justamente en toda la orilla, en esa orilla como vimos en la foto, en la orilla de atrás y en aquella orilla que venimos justamente de allá. Y aquí pues es lo que viene siendo el templo. Al parecer no nos dejan subir, bueno, aquí no se puede, está muy alto, pero en los lugares que está un poco más destruido, que es como por acá, nos tienen esta cadenita para que no caigamos. Y sí, dice: cuidado porque es muy peligroso, corres el riesgo de caer. Aquí vemos cómo esto está enterrado, porque sabemos que sí, qué impresionante de verdad. O sea, está como que todo así de que míralo y no lo toques porque se cae, literalmente, se cae. Oh, espera, yo veo allá arriba gente. Veo allá arriba a gente, así que vamos a ver, porque por acá también hay una apertura y dice que está cerrada. Oh, miren, y podemos ver aquí en la orilla estas escaleras, o en esos escalones más bien, que también están hechos del mismo material, y es lo que quedó, por así decirlo. Podemos ver aquí cómo está como que el resto de los escalones y estas piedras, o sea, estaban como, ponían las piedras y luego ponían esta piedra un poco más cara, ¿verdad? La verdad que no sé dónde. Yo ahorita vi a las personas como acá arriba, pero no sé por dónde subieron. Yo creo que se colaron, rompieron las reglas, amigos. Pero nosotros no queremos hacer eso, no, porque es muy peligroso. Pero vean nada más, imagínense, vean esas piedras de arriba, me da hasta vértigo estar aquí, porque imagínense que se caigan encima de uno de nosotros. Ay no, qué miedo. Miren, ahí podemos ver el sol. Pero para que puedan apreciar un poco más la construcción, justamente detrás de nosotros podemos ver más construcciones y podemos ver también antiguas construcciones también, como lo que queda de ellas, pues. Aquí podemos ver también otra pequeña, que es lo que queda de ellas. Y vamos para acá. Oh, wow. Justamente acá, no sabía que me iba a topar con esto. Pero estamos justamente del otro lado. Tenemos ahí la estructura, la parte trasera y esta parte. Y vean lo que hay ahí. Hay una imagen que podría ser el César, si no me equivoco, por la forma en la que está vestido. No tengo realmente idea. Algo interesante es que durante las excavaciones del templo de Trajano encontraron pedazos de estatuas de Trajano, de Adriano y también fragmentos que representan a Zeus. Entonces esta escultura blanca que ves ahorita podría ser una de esas. Como podemos notar, no es Zeus en sí, pero sí representa una mezcla entre el poder imperial y divino. Esto muestra cuánta importancia política y religiosa tenía este lugar. Ok, vamos subiendo para acá y es prácticamente la parte trasera de todo el templo. Okay, aquí está esta parte trasera y por acá atrás están más ruinas.
pueden ver muchísimas más ruinas. Wow, amigos, esta vista es increíble. O sea, vean, se puede ver toda la ciudad desde acá. Se puede ver el anfiteatro, como pueden ver está por allá. Y también, ¿recuerdan el pasillito por donde entramos? Está justamente ahí. Impresionante esta vista. Encontré también como este tipo panteón de ruinas, amigos. Es prácticamente como una exhibición de todas estas rocas. Y encontré por acá estas piedras que tienen escritos. Están escritos antiguos. Ven por aquí, esta también tiene escritos romanos. Y esta se ve un poco más vieja porque se ve más sucia. Es súper bonito de verdad que estar caminando por acá por tanta historia de la iglesia. Y como les digo, pensar que muchos de los de la iglesia, muchas personas de la iglesia estuvieron caminando por estos lugares, ¿verdad? Por su ciudad aquí en Pérgamo y no eran libres de proclamar su fe o hacer lo correcto para Cristo. Tuvieron que envolverse en la idolatría, en sus prácticas paganas para así seguir adorando a Cristo. Y gracias a Dios nosotros ahora podemos caminar por este mismo lugar, pero de una forma diferente. Ahora caminamos libremente, diciendo libremente que somos cristianos, sin ningún problema, ¿verdad? Fíjense, Turquía es un país musulmán, pero es muy abierto. No hay ningún problema si eres cristiano. Es increíble saber que justamente aquí, amigos, entre estos pasillos, entre estas paredes, entre todas estas ruinas, muchos cristianos fueron martirizados por su fe. Y uno de los más conocidos es justamente Antipas, como lo menciona el libro de Apocalipsis. Disculpen si me escucho muy agitada. Es que es una caminata, amigos, que no se imaginan. Por acá estamos ya más cerca de este lugar y vamos a ver qué se ve por allá. Voy a subir por esta pared, a ver si me lo permite. A ver. Oh, wow, por acá también tenemos una bella vista de todo este lugar. Vean la muralla para que tengan una idea de cómo se veía. Y esta es como una torre, ¿no? Supongo, para vigilar todo. Impresionante. Vamos a ver qué hay por acá. Me da curiosidad. Yo estoy súper cansada, pero me da curiosidad. Ahí se ve como una puerta. No sé si se puede entrar a esa torre. No, creo que no se puede entrar. Está completamente cerrado acá. Pero bueno, hicimos el intento y ahora es cuestión de bajar. Miren aquí muchos como escarabajitos bien interesantes. En conclusión, Pérgamo representa a una iglesia que no niega su fe, pero empieza a mezclarse con las prácticas paganas. Dicen que Cristo es el Mesías, sí, pero festejan cosas paganas. Ahora, aquí la pregunta es si nosotros en nuestra vida estamos mezclando nuestra fe con prácticas paganas, con costumbres del mundo. ¿Estamos celebrando acaso Navidad, que no tiene nada que ver con Cristo, que es una fiesta pagana romana, donde se adora al sol? ¿Estamos celebrando acaso San Valentín, que es una fiesta pagana romana que no tiene nada que ver con el cristianismo y adora a otros dioses? Estamos celebrando el Día de Todos los Santos, que no es para recordar a los apóstoles o a los santos mártires cristianos, no, es realmente una fiesta que era de un pueblo celta, los cuales adoraban a demonios, amigos, adoraban a los muertos literalmente. Yo ya he hablado acerca de todas estas fiestas más a detalle, les voy a dejar al final del video estos videos para que los puedan ver, pero es muy importante entender y darnos cuenta si estamos tolerando lo que Yeshua, lo que nuestro Mesías aborrece. Porque recordemos que si lo estamos haciendo, amigos, Él vendrá y peleará con la espada de su boca. Así que bueno, amigos, eso fue todo por este video. Espero les haya gustado bastante. Si les gustó, no olviden darle like a este video y compartirlo con todos sus amigos y con todos sus familiares para que así aprendan más acerca de la historia cristiana de Dios y podamos retractarnos de todos nuestros malos comportamientos y comportamientos paganos, porque viene desde raíces antiguas, amigos. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones, porque en el próximo video iremos a conocer la iglesia de Tiatira, que también es parte de las 7 iglesias del Apocalipsis. Esta iglesia era conocida por tolerar el pecado. Así que en el siguiente video vamos a ver qué es lo que Cristo le dice a esta iglesia y te mostraré también cómo fue que quedó esta iglesia. Así que nos vemos en el próximo video. Bye. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16.